El otro día, mientras veía un documental con mi padre, escuché a un neurocientífico hablar bastante mal de los videojuegos. Decía que no aportaban nada, que aumentaban las respuestas de ira y que perjudicaban las habilidades sociales de los jóvenes. Y claro, como con prácticamente todo, siempre hay que dar contexto. En exceso, obviamente, cualquier cosa puede volverse perjudicial. Si coges una persona emocionalmente inestable, con múltiples problemas psicológicos, y la expones de forma compulsiva a ciertos estímulos, probablemente algunas respuestas negativas aumenten. Pero eso podría ocurrir también con muchísimas otras actividades. El problema es que, mientras escuchaba aquello, me di cuenta de que el debate sobre videojuegos casi siempre se plantea desde el miedo o desde el alarmismo, y rara vez desde una mirada más seria y profunda. Así que me puse a investigar el tema y pensé, oye, aquí hay un vídeo interesante. Porque yo soy neuropsicólogo, los videojuegos me apasionan y, sinceramente, creo que durante años se ha simplificado muchísimo esta conversación. Por eso hoy no quiero hablar de si los videojuegos generan violencia o problemas de ira. Quiero hablar justamente de lo contrario, de las capacidades psicológicas que algunos videojuegos pueden fortalecer. Y para hacerlo, voy a apoyarme en una de mis sagas favoritas, Dark Souls. Y en general, en ese tipo de juegos que no buscan darte gratificación inmediata, sino enseñarte algo mucho más incómodo y mucho más valioso: aprender a fracasar. Así que, sin más, vamos a por ello. En estos juegos no puedes esquivar el problema. No puedes saltarte los jefes, ni ignorar a los enemigos, ni siquiera avanzar sin enfrentarte a aquello que te está bloqueando. Si intentas evitar la dificultad, simplemente no avanzas. Y eso es lo interesante. El progreso no viene de la evitación, sino de la exposición repetida al error. Cada derrota no es un castigo, es información. Cada intento fallido te acerca un poco más a entender qué está pasando, qué estás haciendo mal y qué necesitas ajustar. Al final, lo que el juego te obliga a desarrollar no es solo habilidad mecánica, sino algo más profundo: paciencia, atención y tolerancia a la frustración. Porque tarde o temprano, si insistes, mejoras. Y cuando finalmente superas ese obstáculo que parecía imposible, lo que experimentas no es solo alivio, es una sensación de competencia real, una especie de lo he conseguido porque he aprendido. Y esto encaja muy bien con algo que en psicología del rendimiento es fundamental: no existe aprendizaje sin error. Quiero compartir algo que escuché a Toni Nadal, tío y entrenador del mejor deportista español de la historia, Rafael Nadal, sobre el fracaso y el aprendizaje. ¿Qué es lo que más falta hoy en día en la sociedad? Es la capacidad de aguante, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo donde las cosas tienen que ser más o menos fáciles, tienen que ser inmediatas. Claro, esto cuando no sucede, y eso cuando tú quieres mejorar no suele suceder, porque mejorar cuesta, pues enseguida te viene la frustración. No me sale, me frustro, porque yo me creo que me debería salir a la primera. Pues yo, para solventar eso, ¿qué hacía? Pues le decía a la gente: no eres suficientemente bueno. Yo le decía a Rafael: ¿cómo no vas a fallar? Fallas Sampras y no vas a fallar tú. Es bastante peor cuando era joven. Ahora no sé si es bastante peor, pero antes, pues normal. Uno tiene que saber que las cosas cuestan. Las cosas son difíciles y vamos a vivir en un mundo complicado. Entonces, hay que estar preparado. Esto que ha dicho Toni Nadal es fundamental. Cuando una persona empieza algo nuevo con la idea de que debe hacerlo perfecto, que no puede fallar ni equivocarse, no está entendiendo cómo funciona el aprendizaje. Y en realidad está partiendo de una fantasía. Imagínate empezar una partida de Dark Souls siendo principiante y pensar que no vas a morir, que te vas a pasar el juego a la primera. Pues simplemente eso no va a pasar. Probablemente no llegues ni al primer jefe sin haber caído varias veces antes. Y sin embargo, ese es exactamente el punto. El juego te está enseñando desde el minuto 1 que equivocarte no es solo normal, sino necesario, que cada intento fallido es parte del proceso, y que si no te das la oportunidad de fallar, directamente te estás cerrando la posibilidad de mejorar. Pues así funciona todo lo demás. ¿Quieres aprender cualquier habilidad? Cocinar, mecánica, oratoria, pues te va a tocar aceptar que no sabes hacerlo, que alguien te tiene que enseñar o que tienes que darte oportunidades, equivocarte para llegar a ser bueno.
En la vida no podemos vivir evitando constantemente la incomodidad, el fracaso, el miedo a no hacerlo bien. No puedes esquivar todos los problemas sin pagar un precio psicológico por ello. Siempre va a haber algo. Problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares, relaciones complicadas, duelos, rupturas, incertidumbre laboral. La diferencia no está en si aparecen o no, sino en cómo los afrontas. Y si desarrollas una baja tolerancia a la frustración, si te acostumbras a evitar todo lo que incomoda, lo que haces es reducir tu capacidad de respuesta ante la vida real. No te vuelves más fuerte evitando problemas, te vuelves más frágil. Tal y como decía Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aquí hay una idea que creo que se ha distorsionado bastante en los últimos años: la obsesión por el resultado. Vivimos en una cultura donde se insiste constantemente en llegar lejos, conseguir el éxito, optimizar el tiempo, ganar más, como si el valor de una persona se pudiera resumir en un punto final. Pero eso es una visión muy reducida del aprendizaje humano. Porque el resultado, en realidad, no es lo que te construye. El resultado es simplemente la consecuencia de un proceso previo. Y esto se entiende muy bien con un ejemplo claro: los médicos. Cuando pensamos en un médico, solemos pensar en alguien competente, una profesión de mucho prestigio, con capacidad de decisión, con conocimiento profundo y con responsabilidad sobre vidas humanas. Pero lo que a veces olvidamos es el camino que hay detrás. En España, por ejemplo, el recorrido es extremadamente exigente. Empieza ya en el bachillerato, donde necesitas un rendimiento académico altísimo para poder acceder a medicina. Después viene la EBAU, con notas de corte muy elevadas, o en su defecto, el acceso a universidades privadas, con costes muy altos. Luego tienes 6 años de carrera universitaria a un nivel de exigencia constante. No solo teórico, sino también práctico. Después, el MIR, un examen competitivo donde te juegas el acceso a la especialidad, seguido de la residencia, que dura varios años más, con guardias, turnos nocturnos, presión clínica real y una carga física y emocional muy alta. En total, si todo va bien, sin repeticiones ni interrupciones, estamos hablando fácilmente de más de 10 años de formación y trabajo intensivo. Y aquí viene el punto clave. El valor de un médico no está en el título final, no está en el papel que certifica su especialidad, ni siquiera en el salario que pueda llegar a tener. El valor está en todo lo que ha tenido que atravesar para llegar ahí. El conocimiento acumulado, la experiencia, la capacidad de tomar decisiones bajo presión, la tolerancia al estrés, el sacrificio sostenido en el tiempo. Ahora imaginemos un escenario completamente absurdo, pero útil para entender la idea. Imaginemos que mañana a todos los estudiantes de primero de medicina llega alguien y les entrega el título de médico, sin exámenes, sin carrera, sin MIR, sin residencia, con especialidad incluida y plaza asignada. En términos legales, el resultado es el mismo. Todos serían médicos, pero claramente no lo son en el mismo sentido, porque a quienes se les ha regalado el título les falta todo lo que realmente da valor a ese rol: la experiencia, el aprendizaje progresivo, la exposición a la dificultad, la capacidad de sostener el esfuerzo durante años. Y esto es lo importante. El resultado, por sí solo, no construye competencia, no construye identidad profesional, ni construye habilidades reales. Lo que construye valor es el proceso, es el camino, es la repetición del error, la corrección, la frustración, la mejora progresiva y la capacidad de seguir avanzando, incluso cuando el progreso no es inmediato. Y aquí es donde los videojuegos difíciles encajan muy bien como metáfora, porque en juegos como Dark Souls, el final no tiene sentido sin el proceso. Derrotar a un enemigo sin haber entendido el sistema no construye nada. Lo que te transforma como jugador no es el haber llegado, sino todo lo que has tenido que aprender para llegar. Hay un tercer punto que me parece especialmente importante y quizá el más profundo de todos: la sensación de control sobre tu propia experiencia. En psicología, esto se conoce como locus de control interno. Básicamente, describe hasta qué punto una persona percibe que lo que le ocurre depende de sus propias acciones o si depende principalmente de factores externos. Y en juegos como Dark Souls, el mundo no se adapta a ti, no te dice por dónde debes ir, ni tampoco te debe nada, ni va a bajar la dificultad porque estés frustrado. No va a cambiar las reglas para hacerte sentir mejor. Si algo no funciona, no es porque el sistema esté en tu contra,
sino porque todavía no has entendido cómo funciona. Y aquí hay un punto muy importante. Cuando todo se atribuye a factores externos, la mala suerte, la injusticia, los demás, el contexto, ocurre algo muy peligroso a nivel psicológico. Pierdes capacidad de acción. Porque si tú no eres responsable de nada, entonces tampoco puedes cambiar nada. Y eso, paradójicamente, no te libera. Te deja atrapado. De hecho, hay algo muy contraintuitivo aquí. Asumir responsabilidad no te quita libertad, te la da. Porque la única forma real de poder intervenir en tu vida es aceptar que, al menos en parte, tienes margen de influencia sobre lo que ocurre. Y esto se entiende muy bien con un ejemplo cotidiano. Imagina un niño que suspende un examen. Y en lugar de asumir que no estudió lo suficiente o que no preparó bien la materia, concluye que el profesor le tiene manía. Si esa es la explicación dominante, el problema ya no tiene solución. Porque si el resultado depende de la actitud del profesor, de su humor o de su sesgo personal, entonces el niño está completamente indefenso. Haga lo que haga, no puede garantizar un cambio. Pero si la narrativa es otra, cuando la interpretación es interna, no he estudiado bien, no he entendido el tema, no he organizado bien el tiempo, la situación cambia por completo. Porque ahora sí existe margen de mejora. Puede cambiar su método de estudio, pedir ayuda, estructurar mejor el tiempo, practicar más ejercicios o ajustar estrategias. Es decir, recuperar capacidad de acción. Y esto es exactamente lo que entrenan juegos como Dark Souls. No porque sean duros en sí mismos, sino porque te obligan a hacerte una pregunta constante. No es qué está mal en el juego, sino qué puedo ajustar yo para avanzar. Con todo esto, creo que es importante cerrar con una idea de equilibrio. Como en prácticamente cualquier cosa, el contexto lo es todo. En exceso o en determinados perfiles, cualquier actividad puede tener efectos negativos. Los videojuegos no son una excepción a eso. Por eso, no tiene sentido plantear este debate en términos absolutos, como si los videojuegos fueran buenos o malos por sí mismos. Cada caso depende de la persona, del uso que se les dé y del contexto en el que se integren. Ahora bien, dicho esto, también creo que sería un error ignorar todo lo que pueden aportar cuando se entienden bien y se utilizan de forma saludable. Porque juegos como Dark Souls, o en general, este tipo de experiencias más exigentes, pueden tener un valor psicológico muy interesante. No porque sustituyan nada de la vida real, ni porque sean una especie de herramienta terapéutica en sí misma, sino porque entrenan habilidades que luego sí se trasladan a otros ámbitos. Tolerancia a la frustración, capacidad de esfuerzo sostenido, flexibilidad cognitiva y sobre todo, sensación de agencia personal. Y quizá ese sea el punto más importante. No se trata de idealizar los videojuegos, ni de demonizarlos. Se trata de entender qué tipo de experiencias generan y en qué condiciones pueden ser útiles o problemáticas. Porque al final, como casi siempre en psicología, la respuesta no está en los extremos, sino en el matiz. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y que te haya entretenido un rato. Si quieres que hable de otros temas psicológicos, déjamelo en los comentarios. Un abrazo, paz y hasta luego.